un supuesto agente de inteligencia rusa que habría dado indicaciones sobre el terreno para que el ejército ruso bombardease con un ataque con misiles una pizzería del centro de la ciudad Kramatorsk, situada cerca del frente en la provincia de Donetsk, ha sido detenido por el Servicio de Seguridad de Ucrania SBU. El arrestado residía en la ciudad y trabajaba para una compañía de transporte de gas. Según un comunicado de las autoridades citado este jueves por los medios locales, el supuesto espía habría grabado en secreto el establecimiento y los vehículos cercanos para enviárselo al servicio de inteligencia militar rusa. El líder del SBU, Vasil Maliuk, declaró: "No hay dudas de que el agente ruso será juzgado en un tribunal ucraniano. Las iglesias católicas y protestantes pueden trabajar juntas para promover la paz". Durante su reunión con el enviado del Papa Francisco para la paz en Ucrania, el cardenal italiano Matteo Zuppi, el patriarca ortodoxo ruso, Cirilo, declaró hoy que las iglesias ortodoxa y católica pueden unir sus esfuerzos para servir a la causa de la paz y la justicia. Durante la reunión, el jerarca ruso afirmó que las iglesias pueden colaborar en la promoción de la paz y la justicia, según un video difundido por el Patriarcado de Moscú. Cirilo, quien elogió la visita de Zuppi y enfatizó su labor de servicio a su comunidad, afirmó que es crucial que todas las naciones se unan para prevenir un conflicto armado significativo. Zelensky mantiene una cita con Greta Thunberg. En Kiev, el jueves se llevó a cabo una reunión entre el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y los miembros del Grupo de Trabajo Internacional sobre las Consecuencias Ambientales de la Guerra, incluyendo a la activista sueca Greta Thunberg. Zelensky solicitó al grupo de trabajo que analice una variedad de temas relacionados con los efectos de la invasión rusa en los ecosistemas de Ucrania, incluyendo los efectos de la explosión de la presa de Kayovka, según un comunicado de la oficina presidencial. Este sábado, Sánchez viajará a Kiev. Pedro Sánchez, líder del gobierno, realizará una visita a Ucrania por tercera vez. Esto se llevará a cabo este sábado con el fin de inaugurar en ese lugar la presidencia rotatoria de la Unión Europea, la cual recaerá en España a partir del 1 de julio. Según fuentes de Moncloa en Bruselas, donde se llevará a cabo el Consejo de la UE este jueves, el objetivo es mostrar el respaldo de la Unión al país liderado por Volodymyr Zelensky, quien ha confirmado su viaje. Rusia le informó a Prigozhin que se había retirado de la guerra. Pocos días antes de su intento de rebelión, las autoridades rusas comunicaron al líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, el fin de su participación en la guerra en Ucrania, según Andrei Kartapolov, presidente de la Comisión de Defensa de la Duma Estatal rusa. Kartapolov ha recordado que el Ministerio de Defensa ruso emitió una declaración que requería la afiliación de todas las formaciones militares que participarán en hostilidades, incluidas las organizaciones paramilitares. A excepción del Sr. Prigozhin, todas las organizaciones han aceptado. El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike, realiza una visita inesperada a Ucrania. Este jueves, Mike Pence, quien fue vicepresidente de Estados Unidos y actualmente es candidato a las primarias del Partido Republicano, ha hecho un viaje inesperado a Kiev, la capital de Ucrania, con la intención de reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. La visita de un candidato presidencial republicano se produce en un momento crucial de la guerra, tras la rebelión de los paramilitares del grupo Wagner, liderados por Yevgeny Prigozhin, ante el liderazgo militar ruso el pasado fin de semana. Rusia está en paz con las causas del motín. Mientras que Kiev aprovecha el caos en el país vecino para avanzar en el este y sureste, Rusia continúa enfrentando las consecuencias de la rebelión armada, mientras que existen noticias contradictorias sobre el supuesto arresto del vicejefe de las tropas rusas en Ucrania. Desde el sábado pasado, Sergei Surovikin, uno de los pocos líderes militares rusos elogiados por Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner, que se sublevó el fin de semana pasado, ha desaparecido del espacio público, lo que ha generado dudas sobre una posible purga en las filas de las Fuerzas Armadas rusas. Rusia afirma haber logrado progresos en el frontera de Liman. El líder de la región ucraniana de Donetsk impuesto por Rusia, Denis Pushilin, declaró hoy que el ejército ruso mejoró sus posiciones en el frente de Liman, en el este de Ucrania, mientras que la línea de enfrentamientos en Marinka y Avdiivka se mantiene estable. En el frente de Krasny Liman, nombre ruso de Liman, en los tramos de Avdiivka y Marinka, hay mejoras bastante buenas, sin cambios significativos, dijo a la televisión pública rusa. En cuanto a la situación cerca de Bakhmut, mencionó que sigue siendo complicada tanto en Artyomovsk, nombre ruso de la ciudad, que es frecuentemente objetivo de bombardeos caóticos, como en los flancos. El gobernador prorruso de Zaporilla ha sido condenado a 15 años de prisión por Ucrania.
El gobernador prorruso de Zaporilla, Yevgeny Balitsky, ha sido condenado en ausencia a 15 años de prisión y la confiscación de sus bienes por participar en un referéndum ilegal que permitió a Rusia anexionarse la región ucraniana. El SBU ha informado que Volitsky fue uno de los primeros en respaldar públicamente a los ocupantes rusos al inicio de la invasión a gran escala de la Federación Rusa. El representante del Vaticano se reúne con la comisionado de Derechos del Niño. Hoy, el cardenal italiano Matteo Zuppi, quien es el enviado del Papa Francisco para la paz en Ucrania, se reunió con la comisionada presidencial para los derechos del niño en Rusia, María Lvova-Belova, quien está bajo una orden de arresto de la Corte Penal Internacional CPI. Me encontré con el cardenal Matteo Zuppi, quien es el líder de la Conferencia Episcopal Italiana. Lvova-Belova declaró en su canal de Telegram que están tratando problemas humanitarios relacionados con las operaciones militares y la protección de los derechos de los niños. La comisionada dijo: "Estoy segura de que el amor y la misericordia cristianos ayudarán en el diálogo y la comprensión recíproca". Rusia afirma haber asesinado a 50 empleados y 20 trabajadores comerciales en Kramatorsk. Este jueves, el gobierno de Rusia informó que aproximadamente 50 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y 20 mercenarios y asesores militares extranjeros fueron asesinados en un ataque con misiles llevado a cabo el martes en Kramatorsk Este, donde un restaurante fue objetivo de un ataque con misiles, causando al menos 12 muertos y más de 60 heridos. Scholz afirma que el movimiento de Wagner es interno y que Europa no busca un cambio de régimen en Rusia. Olaf Scholz, el canciller alemán, ha destacado este jueves en una cumbre de líderes de la UE que la inestabilidad en Rusia después del motín de los mercenarios del grupo Wagner es algo que el bloque solo puede observar desde fuera. Además, ha enfatizado que sus esfuerzos no se enfocan en un cambio de régimen en Rusia, sino en apoyar a Ucrania en la defensa de su soberanía. Stoltenberg sostiene que es esencial brindar apoyo a Ucrania en lugar de debatir su ingreso en la OTAN. Este jueves, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que la prioridad de los aliados debe ser apoyar a Ucrania frente a la invasión militar rusa para que sea un país poderoso, en lugar de debatir su ingreso en la OTAN. Según Podolyak, el grupo Wagner ya no es el mismo que era antes de la invasión de Ucrania. Mikhailo Podolyak, el asesor principal de la presidencia de Ucrania, ha mencionado que el grupo Wagner habría desaparecido de su existencia anterior y su estructura se habría dividido en hasta 4 partes, una de las cuales se quedaría en Bielorrusia para entrenar a sus fuerzas especiales. Esta tarde, Kirill y el delegado del Papa para intervenir en el conflicto de Ucrania tendrán una reunión. En un encuentro privado, el cardenal italiano Matteo Zuppi, quien es el delegado del Papa para mediar en la guerra en Ucrania, se reúne con el patriarca Kirill de Moscú y toda Rusia, máximo representante de la Iglesia Ortodoxa rusa. Según Rusia, 2 generales ucranianos perdieron la vida en el ataque a Kramatorsk. Este jueves, Rusia reivindicó que durante un bombardeo en la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, sus fuerzas mataron a 2 generales ucranianos y a alrededor de 50 oficiales. El Ministerio de Defensa ruso informó en un comunicado que 2 generales y cerca de 50 oficiales del ejército ucraniano fueron eliminados como resultado del bombardeo del 27 de junio en Kramatorsk. Según la inteligencia ucraniana, el grupo Wagner sigue presente en Lugansk, aunque no está involucrado en la lucha. Kirilo Budanov, líder de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, ha declarado que los